Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola, Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un sábado más en Famosos Entre Nosotros, el clásico de los sábados. ¿Cuántos programas dicen el clásico de, no? El clásico de los bien. Bueno, para nosotros somos un clásico, aunque seamos endogámicos en esto, somos un clásico. 10 años ininterrumpidos, así que somos un clásico. ¿Cómo estás, Nano? Muy bien, Ale, ¿ti? Te sorprendí con el saludo, ¿verdad? Sí, me ganaste de mano. Te gané de mano. Bueno, bien, en estas tardes con tantas charlas divinas, con invitados de lujo. Seguimos de festejo porque hemos cumplido 10 años con Famosos Entre Nosotros. Y con esta primavera que a nosotros nos encanta. Ambos que hemos nacido en primavera, nos encanta. Exactamente, me estás dando el pie, ¿eh? Ah, obvio. Nacida en primavera, ya les voy a contar. Bien, bueno, se viene. Se vuelve, se viene y vuelve Nacida en primavera. Bueno, estamos con un invitado de lujo. Él es, de la casa, se puede decir. Absolutamente. ¿No? De manera que, no hace falta más que decir su nombre y luego entraremos en la presentación en detalle. Pero bueno, es productor. Vamos a plantearlo así en términos generales. Vamos a charlar hoy con Alejandro Álvarez Coronel y le voy a dar la bienvenida. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Ale, hola, ¿cómo estás, Nano? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias a la audiencia que nos va a acompañar en todo este camino. Gracias, buenísimo, Ale. Gracias por venir. Era una deuda que viniera Ale, con él nos conocemos más o menos desde que empezó. Hace varios años, sí, porque... Porque tenía un par de programas acá en la radio. Y vamos a empezar como siempre. Por el principio. ¿Cómo empezaste, Ale? ¿Cómo empecé? Bueno, empecé desde muy pequeño, desde muy joven, en el tema de producción. Yo siempre digo que mi hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo trabajan en paralelo, no hay preponderancia, porque por un lado, toda la parte cultural y que está relacionado con los medios y la comunicación, sobre todo la comunicación, es algo que lo tengo muy desde pequeño, y también desde pequeño toda la parte comercial. Entonces, en temas de producción y de comunicación empecé a los 13 años en mi Montevideo natal, con un programa que tenía, el segundo esposo de mi mamá, un programa de deporte vinculado a uno de los equipos de fútbol más importantes o el más importante en mi corazoncito, por lo menos, de allá. ¿Cuál? Peñarol. Teníamos 11 estrellas ahí, que se llamaba el programa, en el viejo Canal 10, AETA, que estaba cerca de casa, 6 cuadras más o menos. Entonces íbamos caminando los domingos al mediodía, y hacíamos un programita de 1 hora. Y después surgió, a los pocos meses, la posibilidad también de hacer un programa de radio en la vieja Radio Fénix, y de Montevideo. Siguen estando, digamos, ambos medios, ¿no? Y bueno, eso a mí me duró más o menos unos 3, 4 años, estuve acompañando. Después, mis padres se separaron, yo me vine a vivir solo aquí a Buenos Aires, y ahí empecé con la otra faceta que les comentaba, la parte más comercial y prepararme para todo lo demás. Así que estuve alejado de la parte de comunicación muchos años, hasta que en el 91, fines del 91, principio del 92, lo retomé, y ahí fue otra vez, ahí no nos separamos. Qué bueno, hay una escuela, ¿no? Es decir, haber empezado también de tan pequeño te ubicó en un lugar también especial, ¿no? Y además de gran gusto por lo que después se transforma en una actividad que desarrollás profesionalmente, ¿no? Sí, después se hizo pasión, digamos. Claro. En ese momento era un descubrir, un aprender
algo que yo todavía no sabía ni que era un oficio, porque me dieron una tarea, digamos, muy específica. Me dice, te vas a ocupar de todos los deportes, incluido el fútbol, salvo el fútbol de primera. Entonces tenía que dar noticias, y eso hacía de que, bueno, de dónde sacó las noticias, empezar a buscar, a moverme entre los contactos, la gente de los compañeros del colegio, gente amiga, y tenía siempre lo recuerdo, un amigo del barrio que el padre era vendedor de diarios, el Canillita. Entonces, y el hijo era de mi edad. ¿Y qué pasaba? En mi casa era una de las pocas del barrio todavía en ese momento que tenían televisión. Claro. Y la televisión tenía un horario, además. Claro. O sea, porque, a ver, la gente trabajaba y entonces no disponía de esa atención. Entonces era un horario muy específico. Y en esos horarios, ponerle de 5 de la tarde a 7 de la tarde, había programas infantiles, dibujitos animados, veías no sé, El Zorro, lo mismo porque la mayoría era abastecido por Argentina. Entonces, que tomaba de Estados Unidos un montón de cosas, de Europa. Y entonces, le dije a mi amigo, le digo, che, ¿ustedes traen la revista El Gráfico? Y claro, me dice, sí, dice, pero mirá que llega con una semana de atraso. Porque claro, primero salía aquí en Buenos Aires, Claro. con lo que venía de devoluciones, se mandaban a las provincias y a Uruguay. Y digo, bueno, me la prestás porque no se la podía pagar. Porque claro, yo no trabajaba. Claro. Entonces, él me la traía cuando la recibía, venía a casa, me traía la revista, yo tomaba nota de cuáles eran las noticias importantes del fútbol argentino y del deporte en general y del fútbol europeo. Y eso era una de las plataformas, de las fuentes de información. Claro. Que me servían después para ir y tirarle la lengua a otra gente y empezar a crear esa red. Entonces, claro, esto que decías, empezás a armarte, empezás a gestionar ciertas cosas, Claro. y ni te das cuenta de que sos productor ni de nada. Pero vas aprendiendo el oficio. Claro, claro. Aparte, producir es eso, ¿no? Tener la gran curiosidad y buscar. Claro, salir a buscar y contactar y resolver. Sí, claro. Resolver. Claro, después pasaron lo que te dije, muchos años sin practicarlo, y cuando retomé, fue también con un programa de televisión, pero ya era por cable, no era en vivo. Y entonces, bueno, era editado, lo cual ya era era todo novedoso porque era también el momento de que empezaba el boom del cable. Claro. Entonces, también el tema de las distribuciones a los diferentes cables, de los productos, de cómo se manejaba. Por suerte, trabajaba con un par de profesionales muy, muy buenos, reconocidos, gente que había trabajado en grandes medios. Claro. Entonces, mis falencias, bueno, había cosas que yo ni me acordaba que hacía y las reviví, y otras que las aprendí. Claro. Ahí, obviamente. Y bueno, toda la parte también de producción comercial, ahí uní un poco las dos cosas. Y luego fue más ejecutivo, donde ya preparaba bien todo el resto de las producciones. Tuvimos un crecimiento muy, muy importante, porque además a eso después le sumamos gráfica. Entonces teníamos televisión, teníamos gráfica. Bueno, ya el mundo de la comunicación empezaba a ser otro, lo empezábamos, era todo también, había cosas muy artesanales, porque las empresas, no todas, las anunciantes te podían mandar la publicidad. Claro. Entonces, muchas publicidades las armábamos nosotros. Claro. Incluso las filmábamos en la calle o en el estudio que teníamos. Claro. Obviamente siempre con el cliente, charlando, o sea que hacíamos un poco también de agencia de publicidad. publicidad. Y bueno, todo eso
fue training, sumando. ¿no? Fue un entrenamiento Claro. fantástico porque, mirá, incluso hicimos cosas, fue un auge en su momento mucho, porque el programa estaba vinculado, el programa y después el suplemento de arquitectura, estaba vinculado a la arquitectura y a la construcción. Ujú. Y entraban los diseñadores, y bueno, todo un movimiento cultural muy interesante. Entonces, en un determinado momento incluso armamos una exposición itinerante de arquitectos pintores. Ah, mira. Qué bueno. Sí, fantástico porque uno, digamos, el que se le ocurrió la idea a Tomás, que era arquitecto y era uno de los socios de había traído como sponsor, digamos, a un fabricante de alfombras. Entonces eran arquitectos pintores, pero tenían que pintar sobre la base de la alfombra. Ay, mira. Entonces, bueno, y ahí después había que conseguir los lugares donde exponer. Claro. Y ahí estaba yo atrás productor. negociando, bueno, lo vamos a hacer en tal galería, en tal lugar, y después se hizo por todo el país. Claro, y ahí es donde se juntan, entonces, el productor con lo comercial. Sí, ahí se juntó. Bueno, eso fue muy, muy interesante y después, nada, con el tiempo yo también, eso creció mucho, pero después a mí me dieron ganas de volar por las mías. Claro. Y entonces armé mi agencia y ahí me metí en el tema de armado de stands, de exposiciones. Y ahí estuve varios años con eso, hasta que bueno, vino la debacle del 2002 y se llevó, en la marea se llevó. Sí, no hace falta que lo expliques. Y ahí, bueno, cambié de rubro siempre en la comunicación y me volqué a la comunicación institucional, digamos, estuve muy vinculado a la gremial empresaria, a las pymes. Ujú. Entonces me enfoqué en todo eso y a la vez un amigo mío como que me había formado, mirá vos lo que son las cosas, Ujú. ¿no? Esto que te decía, el otro lóbulo. Mm. Él me había enseñado a programar en Ah. una empresa donde habíamos trabajado juntos. Y él era un gran programador, un ingeniero en sistemas que conocía mucho. Que hicimos una gran amistad, al punto de que, bueno, es padrino de una de mis hijas, digamos, todo eso. Entonces, me dice, Ale, dice, mira, está la posibilidad, yo me estoy retirando, él estaba ya por jubilarse. Entonces me dice, podemos, si te parece, vos que tenés esa parte comercial también, hay un producto que tiene una empresa, no sé si se puede dar marca, sí, bueno, Philips, tenía dentro de su división de Bosch la posibilidad de vender equipamiento para hacer los informes médicos. Y empezaba con un sistema, un software de reconocimiento de voz. Y se estaba empezando a armar los diccionarios y las formas y todo eso. Y bueno, empezamos a trabajar también con eso. O sea que ahí en paralelo trabajé toda la parte de comunicación por un lado y por el otro lado armamos esta empresita para vender equipamiento tecnológico. Qué desafío, ¿no? Porque digo, generacionalmente te enfrentás con un desarrollo que en paralelo, desde lo más artesanal como empezaste, después empieza lo tecnológico y no te podés quedar atrás. No. Entonces ese aprendizaje también habla realmente de un interés y de haber puesto garra, porque hay que ponerse a tono con los nuevos tiempos tecnológicos, digo, ¿no? Claro. Al servicio de lo que venías haciendo también. Que, a ver, cuando a mí me preguntan vos qué sos, yo tengo una carrera que hice, todo, bueno, pero yo siempre digo lo mismo. Digo, a mí mi profesión es ser curioso. Bien. Nos hermana eso. Exacto. Nos hermana eso. Soy curioso. Claro. Y ahora lo que te decía Ale recién, yo digo Ale y puede ser cualquiera de los dos. No, Ale es ella. Sí. Después se vino la inteligencia artificial, que es con lo que estás ahora. Eso es otra parte que te voy a contar. Ahí está. Bien. Y tenemos que ir al corte. Me así parece que justo bárbaro. lo dejamos para la... ¿Viste la parte comercial? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y tenemos
tenemos una pregunta gancho. No Bien. la contestes. Ahora Bien. estamos con Dale. Alejandro Álvarez Coronel, que es productor y que es comercializador de tecnología. Antes de la inteligencia artificial, ¿las cosas eran mejores? No las cuentes, no las respondas ahora, vamos al tema Mark Knopfler del programa, y como no podía ser de otra forma, Before Gas and TV, antes del gas y la televisión. Vamos, Gonza, cuando quieras. Before gas and TV, before people had cars, we'd sit round the fires, pass around the guitar, remembering songs when my daddy was home. He'd play along on the spoons in a comb. We'd go with the flow when the weather was fine. Sometimes we'd go collect and scrap out, and we'd sit around the fires, pass a bottle of wine, and the tales all grown since time had a mind. Like this, well, that's okay with me. Where the living is fine and living is free. If heaven's like this, well, then here's where I'll be, on the edge of the field, on the edge of the world, for gas and TV.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos y hoy estamos con Alejandro Álvarez Coronel. Él es productor y comercializador de tecnología. ¿Y quedó una pregunta gancho? Sí, quedó una pregunta gancho. Antes de la IA, ¿las cosas eran mejores, Ale? Mirá, eso es como cuando preguntan, che, ¿quién era mejor? Maradona, Messi, Di Stéfano, Pelé. Cada época tiene lo suyo, ¿sí? Y entonces, antes de la inteligencia artificial había un montón de cosas fantásticas, que por lo menos nos parecían fantásticas, pero creo que también van a ser fantásticos los tiempos por venir. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿a qué te referís cuando el antes de la inteligencia artificial, que además no es una tecnología nueva? Lo nuevo es cómo se está difundiendo, lo nuevo son ciertos tipos de inteligencias artificiales de acceso individual, digamos, que es lo que surgió hace un par de años, a fines del 2023, cuando OpenAI hace público ChatGPT. Entonces, bueno, pudimos acceder, el público en general, a ese tipo de tecnología. Pero siempre estuvo vinculada a la robótica, por ejemplo, y que la robótica tiene muchísimos años. Claro. Lo que es la automatización, cuando vos hablás en la industria de las máquinas con CNC, bueno, ya ahí estás hablando y ahí es un proceso de información que recaban las máquinas y que vos programás que pueda, cuando vos ciertos tornos, por ejemplo, industriales, le programás la producción y vas a decir, bueno, vas a trabajar tal cosa, le vas dando una serie de datos a través de la informática, a través del sistema digital, para que cumpla una tarea. Claro. En forma automática. Claro. Entonces, cuando hablamos de automatización, en términos industriales en general, estamos hablando de eso. Y después había una serie de procesos que la inteligencia artificial hoy aúna para sí. Ustedes habrán escuchado hablar de los CRM, de los SAP, de un montón de procesos de acumulación de información que tienen las empresas aplicados a marketing, a recursos humanos, a ventas, en fin, en forma separada. Lo que tiene la inteligencia artificial es que une un montón de ese tipo de cosas y le agrega algo muy interesante, que es la velocidad de los tiempos de esa unión y la comprensión de esa información, porque la inteligencia artificial básicamente se alimenta de información. Claro. Entonces, información humana, digamos, que le de procura... todo tipo. No, de todo tipo. La información es la materia con la cual está hecha la inteligencia artificial. ¿Sí? Por eso uno cuando dice no, el prompteo de alguna forma es volcar la información de lo que estás queriendo hacer o que querés que haga. Las preguntas son forma de... Porque cuando vos haces una pregunta, tenés un formato de hacer la pregunta. Claro. Entonces, incluso, vos fíjate que ahora hasta se le enseña a la gente cómo hacer las preguntas, porque le decís, decirle a la inteligencia artificial que se ponga en el lugar de Borges y te escriba un poema relacionado con las flores. Sí. Lo mismo con las imágenes. Bueno, que haga de cuenta de que es Dalí, claro, o que es Picasso y que haga tal cosa. Claro. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Tiene que buscar la información de cómo eran Dalí, Picasso, Borges, etcétera, analizar todo eso, toda esa información que alguien cargó, de dónde, que están en las grandes nubes. Claro, ¿sí? claro.
Entonces, analiza a una velocidad de la luz, o sea, muy rápida, y en base a eso genera una respuesta. Ahora, eso con temas, vuelvo a repetir, lo individual. Ahora vos imaginate a niveles corporativos, donde vos ya ahí le estás cargando temas relacionados con presupuestos, con costos, con facturaciones, o sea, cuando lo volcás al tema comercial es otra historia. Claro. Cuando lo volcás al tema de investigación y de desarrollo, por ejemplo, que muchas veces leemos o escuchamos que tal universidad o tales científicos desarrollaron, no sé, por ejemplo, una molécula capaz de curar tal o cual enfermedad o acelerar los procesos o cambiar o que permiten investigar más a fondo. Bueno, todo eso son bases monstruosas de información y de análisis que a su vez hacen de que haya otros modelos, lo que se llaman modelos de lenguaje, que tienen que ver con desarrollos científicos, tecnológicos muy, muy avanzados y que van permitiendo además que esto vaya modificándose, ¿no? Me permito decir que como todo avance tecnológico también debe tener, creo que de hecho lo tiene, cierta resistencia, porque hay algunas aristas y algunos temas donde este avance a lo mejor es cuestionado, ¿no? Sí, sí, por Me refiero a supuesto. aplicaciones básicas. Nosotros que hemos sido docentes, que hoy te imaginas que un alumno, menos mal que yo me jubilé, porque te prepara con inteligencia artificial sin haber siquiera leído lo que, de lo que se trata. De las regulaciones. Entonces yo creo, si voy a este ejemplo docente, volvería a lo que siempre para mí fue tan importante, que es la exposición oral, verbal, digo, ¿no? Donde no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo de intermediario. No, es utilizar el cerebro. Claro, y en donde, sí, es un ejercicio, ¿no? Sí, absolutamente. Y donde ahí no hubo ningún tipo de trabajo armado, escrito, que uno no sabe ni quién lo hizo, ¿no? Entonces, pero digo, bueno, estas son a lo mejor aplicaciones menores, pero esto que decís de la comercialización... Hay de todo. Mirá, yo, tomando tu ejemplo, digo, también posibilita otras cosas. Digamos, uno mira siempre el vaso o medio vacío o medio lleno, y la realidad es que es un vaso con agua. Claro. Entonces, ¿cómo lo utilizas? Claro. El alumno, que vos decías, también tiene la posibilidad de enriquecerse con un mayor conocimiento, que incluso los profesores también pueden acceder a ese conocimiento que antes no accedían. Digamos, hoy tenés una biblioteca de Babel sí, absolutamente, que no teníamos cuando vos decías, los tiempos antes de la inteligencia artificial. Y mirá, yo hoy puedo meterme y averiguarlo y me incorporo un conocimiento que antes me resultaba muy dificultoso. Esto que yo te contaba, me tenía que hacer amigo del kiosquero. Del kiosquero. Claro. Sí, hoy lo tengo instantáneo. Sí, claro. Entonces, desde ese punto de vista es fabuloso. Y además, como todo, siempre dependerá de la finalidad, ¿no? Siempre la finalidad. Siempre, bueno, ahí está el tema, ¿no? El ser humano sí nos vamos a comportar. Por eso hablaba de la regulación. Claro. Es importantísimo. Y la regulación en términos éticos, que es lo que hace que hagamos una diferencia. Claro. Entonces, cuando esto empezó a tener ya un volumen en estos últimos años, en uno de los programas que hacíamos aquí, que lo hacíamos con gente que estaba muy vinculado a los desarrollos y traíamos invitados que han sido grandes pioneros, porque hoy estamos hablando de que toda esta gente que está vinculada a estos desarrollos en realidad son pioneros. Claro. Sí, porque por más que vos me digas, no, mirá, yo llevo 30 años en esto. Bueno, sí, no es nada la historia de la humanidad. Claro, pero... Y en la historia de la tecnología tampoco. Claro. Ahora, para nosotros nos parece un montonazo alguien que hace 30 años... Digo, recién le dieron el premio Nobel de Física a gente investigadores que hicieron un trabajo hace 40 años, en 1984, 1985.
Mirá. sobre física cuántica. Claro. Y yo miraba y digo, llegaron tarde con el premio, muchachos, porque... Claro. Bueno, lo que pasa es que a veces Claro. tarda en aparecer la utilidad de algo que se estudió hace 50 años, ¿no? Exacto. Bueno, es esto, ¿no? Es fantástico. Claro. Por eso, tu pregunta es, vos pensá que en ese entonces no existía teóricamente la inteligencia artificial Claro. desarrollada como la vemos hoy, y sin embargo estaban hablando de física cuántica. Claro, absolutamente. Tenemos que ir a un corte, al segundo corte. Estamos Vamos con todavía. Alejandro Álvarez Coronel, productor, comercializador de tecnología. Y tenemos una pregunta gancho. Bueno, Un mito. La inteligencia artificial es como la imaginó la ciencia ficción, porque uno escucha inteligencia artificial y a mí se me ocurre 2001 Odisea del Claro, Espacio claro. o esas cosas. No la contestes ahora. Vamos al segundo tema, el segundo tema de Araujo y Moyo, y como no podía ser de otra forma, como un cuento. Vamos, Gonza, cuando quieras. Como un cuento, veo la gente caer en esa lluvia que la vuelve mar. Como un cuento, veo una historia más. Y almas se enamoran del final. Nunca te vi baldear el corazón. Nunca el chalero es un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error. Como un cuento, vio la gente caer en esa lluvia que la vuelve más. Como un cuento de una historia más. Y almas se enamoran del final. Nunca te vi baldear el corazón. Nunca el chalero es un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros por Radio Trend Topic, nuestra casa. Claro. Nuestra casa. Uh-huh. Y estamos con Alejandro Álvarez Coronel, que es productor, que es comercializador de tecnología. Y había quedado una pregunta gancho. ¿La inteligencia artificial es como contaba la ciencia ficción? 2001, Odisea del Espacio, por ejemplo. Bueno, el año 2000 Astro Boy, cuando empezaba la serie diciendo, claro. ya, te hablo de mi infancia, ¿no? Sí, sí. En el año 2000, como si fuera una cosa que iban a Sí. venir cosas rarísimas, avanzadísimas. Pero yo me acuerdo del Dr. Gadget. Gadget, claro. Inspector Gadget. Inspector Gadget, que tenía hasta un... Había también un programa de dibujitos que... Los supersónicos. Los supersónicos, que tenían un reloj en el cual le hablaban y papá. Digo, a ver, el Superagente 86, Claro. chicos, tenía un teléfono, un zapatófono. Claro, claro. Y tenía una cúpula para que no se escuchara Claro. Absolutamente. desde el exterior. Entonces, en sus reuniones con el jefe. Y bueno, digo, y Arthur Leclerc, y teníamos bueno, un montón de gente trabajando en lo que es precisamente aquello que vos estás comentando en la pregunta, a ver si es igual o no es igual. Y yo te diría que en algunos casos es superador y en otros todavía no ha llegado. Ajá. ¿Sí? Mira. Entonces, que vamos camino a un montón de cosas, que hay dando vuelta en el imaginario de muchos investigadores, desarrollos que sin duda cuando hablamos la vez pasada hablaba con una gente que me decía, ¿no? Dice, se habla mucho de industria 4.0 en países más avanzados, China o algunos países europeos, y en algunos lugares de Estados Unidos, algunos estados, Silicon Valley, por ejemplo. Bueno, se habla de 5 o 6, pero bueno, ¿cuáles eran las diferencias? Y cuando empezás a hurgar en ese tema de qué hacen esas etapas, las diferencias, te vas metiendo cada vez más fuerte en temas de grandes tecnologías, y decís, espera, esto, cuando hablas de Odisea en el espacio, estás hablando de gente que viaja a ciertas velocidades. Entonces, si te sentás a hablar con algunos físicos, hoy en día están desarrollando situaciones, cosas que no son del conocimiento general, pero que te remiten a aquellas lecturas de nuestra infancia, ¿no? Claro. Y se está trabajando seriamente en eso, ¿no? Y se están desarrollando un montón de productos y de cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, yo te voy a dar más o menos una pauta. En la inteligencia artificial empezó desarrollándose con gente de informática, básicamente, ¿no? Pero a eso después se le sumaron los físicos. Claro. Sí, porque se necesitaba un mayor caudal, digamos, mejor dicho, primero informática, después matemáticos, Claro. después los físicos, y hoy ya estamos en neurocientíficos. Claro. ¿Sí? Entonces, que es una escala ya muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque está muy atado a, bueno, el conocimiento de cómo funcionan nuestros neurotransmisores, nuestros cerebros, porque también esto ha ido a donde decimos, bueno, tenemos el cerebro que tenemos en la cabeza y el que tenemos en el estómago, y bueno, cómo juegan y cómo interactúan. O sea, empezamos también a autoconocernos más. Lo que hubo fue un gran cambio de paradigma en cuanto a volver a aquello de solo sé que no sé nada, porque hubo un tiempo donde lo sabemos todo y andábamos canchereando los mamíferos humanos bípedos por el planeta diciendo, nosotros
No la sabemos todas. No la sabemos todas. Volvimos a la humildad del descubrimiento, de la curiosidad, del che, ¿cómo será? Y eso que en un determinado momento nos llevó a crear estas obras literarias, hoy las empezamos a plasmar en la realidad. Leía un artículo muy interesante esta mañana donde se hablaba del tema del streaming y cómo surgió en ciertos lugares y todo esto. Hoy que está de moda, 60 años después, 50 y pico de años después, empezó en aquel momento y cómo las transmisiones satelitales y digamos todo esto relacionado con la telecomunicación, y digo, bueno, tiene que ver con esto de Odisea del espacio, de cómo se comunicaban, del viajar en el tiempo, bueno, a ver, de qué manera plasmamos esos libros en realidad. Digo, el que nos metió mucho, por lo menos a mi generación, esa semillita fue Julio Verne. Claro. Sí, entonces, sí, bueno, a ver cómo era eso de las 20.000 lenguas de viaje submarino. Y bueno, hay submarinos, se pueden hacer, pueden ir tan abajo, tan en profundidad. Empezamos a jugar con eso. Y después el cohete. Y bueno, y ahí desarrollar, y para eso también, digamos, todo lo que es la economía del conocimiento, ¿no? Y todo, vuelvo a lo mismo, que está también enlazado con lo cultural, muy enlazado con qué lo que nos imaginamos los seres humanos. Y está enlazado también con lo ético, es decir, qué tanto estamos dispuestos a entregar para cumplir ciertos sueños. Claro. Esto que vos planteabas, es decir, bueno, che, la inteligencia artificial no se desmadra un poquito, y en algunos casos sí, claro que sí. Claro. Ahora, lo de siempre, ¿no? Cuando alguien viene, como ocurrió ya hace varios años, y hoy ya es algo, un hecho prácticamente cotidiano, con la tecnología CRISP, que es cortar y pegar, pero no es el cortar y pegar que ves en la informática, sino en la genética. Y empezás a cambiar temas de ADN y empezás a... Uy, qué miedito. Y bueno, pero lo que sucede es que depende. Porque si vos tenés una enfermedad congénita... Sí, pero qué miedito. Claro, el tema es en manos de quién. Volvemos siempre a lo de los griegos. A la filosofía, a la ética, a los griegos, a los tibetanos, digamos, a nuestras bases reales de seres humanos. Claro, ¿sí? Claro. Digo que miedo en tanto no sabemos cuáles son las consecuencias, de un cortado en algún lugar del ADN, no sabemos qué consecuencias puede traer. En lo inmediato a lo mejor curaste alguna enfermedad. Sí, pero no estás desarrollando un nuevo ser humano. Claro, y qué interrelaciones tiene esa cadenita, ese pedazo de cadena que cortaste con un montón de con lo que va a cosas. pasar dentro de 100 años con sus descendientes. Claro, a lo mejor 5 generaciones después aparece algo. Claro, exacto. Por eso digo que miedito. Creo que el planteo final profundo de esto tiene que ver con la diferencia que hay. Yo creo que el ser humano tiene un talón de Aquiles que tiene que ver con la ambición, por un lado, que la ambición es muy buena, y la codicia. Claro. Ahí es donde... Entonces, es el límite. Es el límite entre la ambición y la codicia. Y ahí es donde tenés que pararte y decir, bueno, a ver, hasta dónde vamos, ¿no? Mirá qué moñito para el cierre de este bloque. Y todavía no hablamos, vamos a hablar en el otro bloque de la empresa, de Quinti, Tecnologías Exponenciales, y nos va a contar
¿Qué es Quinti? ¿Y qué son las tecnologías exponenciales? Vamos entonces al último tema. Lo tenemos, como no podía ser de otra forma, Eurythmics y Sweet Dreams, dulces sueños, sueños dulces. Vamos, Gonza, cuando quieras. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos en el último bloque con Alejandro Álvarez Coronel, productor, comercializador de tecnología. Nos está explotando la cabeza con todo lo que charlamos en el programa y fuera del programa. Porque como siempre las charlas que tenemos con nuestros invitados son tan interesantes en el programa como en los cortes. Y tenés una empresa que se llama Quinti Tecnologías Exponenciales. ¿Qué es Quinti Tecnologías Exponenciales y por qué tecnologías exponenciales? Bueno. ¿Qué son las tecnologías ¿Y por qué Quinti? El nombre Quinti. Eso. Ya, vamos a arrancar por todo eso, dale. Bueno, empecemos por el nombre, por Quinti. Quinti, sí, en la cosmogonía andina, es el colibrí. Y en base a esa cosmogonía, el colibrí cumple una función que es la de unir mundos. ¿Sí? Entonces,
de alguna forma esto que quiere hacer mi empresa, Quinti, Tecnologías Exponenciales, es esto, es unir mundos. Tratar de que, en estas tecnologías exponenciales sirvan para, de alguna dar un buen aporte dentro de lo que podamos, para que el mundo que está cambiando, de que generacionalmente hay una transformación muy importante, bueno, este colibrí pueda juntar las necesidades y las respuestas, y sea un vehículo de vinculación, ¿sí? Que en definitiva se trata de eso, digamos, de hecho cuando hablamos de comunicación, hablamos de vincularnos, ¿sí? De vincularnos humanamente. Y tecnologías exponenciales. Bueno, las tecnologías exponenciales son aquellas tecnologías de un crecimiento que a veces nos sorprende por lo explosivo. Que yo les comenté de que la inteligencia artificial comenzó hace ya varios años, pero recién ahora tiene la explosión. Eso es justamente lo que sucede con cualquier tecnología exponencial, ¿sí? Comienza en informática, esto se ve mucho. Vos empezás el conteo de 0, después vas a 2, a 1, después vas a 2. Parece mentira, pero estás duplicando. Después vas a 4, después vas a 8. Claro. Después vas a 16, 32, 64, ad infinitum. Pero en un momento, la tecnología exponencial pega saltos tremendos a la N. Entonces, lo que parecía algo más o menos ordenado, de golpe hace un salto enorme. Y de 32 a 168. ¡Pum! Y vos decís, ¿qué pasó? Y hubo el tema de adopción. Ah, ¿qué es eso? Y bueno, es que adoptamos la tecnología. Entonces, vos me decías recién qué pasaba antes de la inteligencia artificial. Entre tantas cosas que pasaban, por ejemplo, teníamos teléfonos que discábamos. Claro. Con numeritos. Sí. Sí, o apretábamos cuando tenía algún tipo de teclita. Anterior a eso, y yo me asumo como veterano, llamaba, le daba rosca a un teléfono con una manija, te comunicaba con un operador o una operadora que te decía qué número quieres llamar y te decía, bueno, en 20 minutos lo llamo y lo comunico, Bueno, imaginemos eso. Vino sobre finales de los 80, principios de los 90, lo que yo llamaba la caja del teléfono, que eran los primeros celulares. Claro. Y sobre fines de los 90 ya teníamos el celular, lo exhibíamos en un cinturón o en algo, porque venía con tapita. Claro. Y de golpe vino un día uno de los grandes genios que ha tenido la tecnología, Steve Jobs, y nos dijo, integremos todo y metamos todo lo que tenemos en nuestro portafolio, en nuestra cartera, en un teléfono. Y nos metió cámaras de fotos, y nos metió filmadoras, y nos metió grabadoras, y nos metió el touch, que me acuerdo que fue una pelea que tuvo muy grande con el desarrollador de la tecnología touch, de los vidrios, ¿no? Y metió todo, y metió diseño. Claro. Además. Y característica de Apple siempre. Siempre. Pero siempre han aparecido ese tipo de genios. Lo curioso es cuando se amesetan. Y decir, bueno, pero ya no hay nada nuevo, hijo. Claro, y de golpe aparece. Claro. Ahora, vos fíjate que cuando aparece el smartphone, el teléfono inteligente que hoy tenemos, ocurre un cambio en la tecnología y empieza a adoptarse de una forma. Y hoy ya no nos imaginamos sin
tener 1 o 2 o 3 aparatos. Uno para la familia, el otro para el trabajo, el otro para lo que sea. Y si te subís a cualquier medio de transporte, ves gente conectada. Y bueno, y Internet, que era algo que hace unos años nadie entendía muy bien cómo era que funcionaba, hoy es un servicio esencial. Claro. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque la velocidad de adopción fue enorme. Vos fíjate, hablábamos de inteligencia artificial. Para llegar a 1.000 millones de usuarios a ChatGPT le costó 10 veces menos tiempo que a yo vender el smartphone. Mira. Por decir una de las cosas, ¿no? Entonces, eso es crecimiento exponencial. Tecnologías exponenciales, por ejemplo, tenés la blockchain, que es la base de todo lo que vos ves hoy en criptomonedas. Pero también es la base de todo lo que vos, sin darte cuenta, utilizás cuando te conectás telefónicamente para hacer el rastreo de un paquete. Entonces vos compraste algo, no sé, en Mercado Libre, en Amazon, etc., y querés rastrear el paquete. Bueno, esa tecnología que permite ese rastreo y que te permite verlo en el celular es la blockchain. El chasqui. Exacto. Y la blockchain es una tecnología de hace 50 años, pero tiene en este momento un salto cualitativo muy cuantitativo, muy grande. Y cualitativo también porque ha ido mejorando. La robótica. Nosotros éramos niños y andábamos con algunos pequeños desarrollitos. Bueno, eso también ha explotado muchísimo y hoy tenemos fábricas inteligentes a oscuras, sin gente, con robots. ¿Sí? Y con inteligencia artificial y con todo este tipo de cosas. Claro. Y hay muchas tecnologías exponenciales así. Bien. ¿Y Quinti se ocupa de esto? Comercializamos esto. Sí, desarrollamos, por supuesto, tenemos nuestra gente que ha desarrollado todo eso, pero básicamente nos dedicamos específicamente a lo que hace el colibrí, vincular. Y a través de inteligencia artificial. Sí, inteligencia, una de las cosas es inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros tenemos como estrategia todavía la personalización, esto que hablabas, Ale. Consideramos de que si bien existen las herramientas comerciales de inteligencia artificial, que yo me podría conectar con un montón de empresas a través de ellos sin ningún problema, quiero verles la cara. Claro, el cara a cara es lo más importante. Y ellos quieren verme la cara y decir, che, sí, hay alguien. Hay alguien del otro lado. ¿Y cómo contactan con Quinti para quien tenga interés? Bueno, pueden ingresar en nuestra página, www.qdequesointi, bien, como el sol, .com.ar. Bien. ¿Sí? Y si no, bueno, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, más 54 911 50 53 0223. Bien. Así que bueno, y una cosa, si me permiten, sí, claro. Se va a hacer ahora en noviembre, los primeros días de noviembre, justamente la BitConf, que es una de las muestras de tecnologías exponenciales, ¿sí? Y a aquellos oyentes a los fans de FEN, ¿sí? Los invitamos a que puedan acceder a cuatro entradas gratuitas, así que comuníquense rápido con el WhatsApp de la radio, y si ponen soy fan de FEN, ¿sí? Los primeros 4 tienen entradas gratis, le pasamos un código, cuando nosotros nos comunicamos después, y le pasamos un código para que tengan entrada gratuita para el 7 y 8 de noviembre en el Centro Contra Salguero, que puedan acceder
bueno, a todas las tecnologías exponenciales justamente, y ahí nos van a encontrar. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. A ustedes, a la audiencia. Bueno, vamos entonces a agradecer no solamente este premio que deja ahí en latente para los fans de FEN, sino la presencia y la charla que hemos tenido fantástica hoy con Alejandro Álvarez Coronel, productor y comercializador de tecnologías. Así que con un aplauso, como hacemos con todos los FEN. Vale, muchas gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ale. Le agradecemos también. No, un fenómeno, Le agradecemos también entonces a Radio Tren Topic, nuestra casa, a Gonzalo Sorais, nuestro operador, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su galería de arte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau. Chau.